Por invitación de la Coordinación de Prácticas y de la Facultad de Educación, hoy voy a compartir con ustedes algunas reflexiones alojadas en un texto que escribí durante el confinamiento y del curso de Práctica Pedagógica 4. Voy a hacer lectura de algunos apartes del texto y voy a acompañar la presentación con algunas fotografías e imágenes que lo acompañan. El texto se llama Rompiendo el cascarón. Las reflexiones que consigno aquí responden a recuerdos. Dada la imposibilidad de habitar la escuela y según las condiciones del confinamiento, los días han estado poblados de reminiscencias de lo que fuera la escuela, la que viví y la que esperé habitar durante el semestre, pero también de deseos de querer volver a una escuela diferente, según las características de una nueva normalidad. Es quizás este tiempo de confinamiento un espacio de aislamiento y reflexión que he asumido desde también el recordar y el tratar de encontrar algún sentido de cómo aquellas vivencias me han arrojado al aquí y a la ahora. Las siguientes anotaciones las haré según 3 líneas conductoras. La primera, realidad real. La segunda, realidad virtual. Y la tercera, una realidad deseada o una realidad pospandemia. Realidad real. Yo no quise ser profesora, o al menos no fue un deseo que estuviera presente en la infancia o adolescencia. De pequeña siempre quise ser escritora y solo deseaba ir a la escuela esperando encontrar un lugar como el hogar infantil, primer centro educativo que habité y del que aún conservo señas de aprendizaje. El hogar infantil Cecilia Caballero se parecía a mi casa de infancia, un piso viejo distribuido en un salón que fuera comedor y sala de resguardarse de la lluvia o de esperar la llegada de los adultos en la tarde, con plantas en materas alrededor y unos muebles que quitaban y ponían según la necesidad. En el hogar infantil, como en casa, estaba con un primo. Tal vez por ello ir cada mañana a ese lugar era dichoso. Juntos nos apropiamos de ese lugar que por fuera veíamos como un castillo. Una casa grande con escalinatas en la entrada, con un árbol grande que nos pertenecía y podíamos trepar, un parque infantil con llantas de colores y hormigueros incontrolables, y árboles, pequeños arbustos y mucha hierba. Estar afuera era emocionante, siempre encontrábamos algo para hacer. Trepar el gran árbol, pasar por encima o debajo de las llantas, esperar el turno para el lisadero, jugar con algunos juguetes que nos permitían sacar y hasta molestar hormigas era una opción de actividad. Afuera siempre había ocupación. Adentro parecía un taller, serruchos, martillos, muchas colchonetas, escasas sillas y un tablero poco usado. Claro, un taller en el salón de mi primo, del mío poco recuerdo. Una puerta comunicaba en medio ambos salones. 2 profesoras nos permitían pasar de un salón a otro. Adentro también, en ese salón del que ya les hablé, mientras escuchábamos llover y esperábamos que algún adulto pasara a recogernos, probábamos los pisos. Todos los niños del hogar infantil pusimos burbujas de saliva en esas viejas baldosas rojas. Nuestras lenguas probaron no solo pisos, también la comida del restaurante de la que solo recuerdo los algos de una colada con tostada y los mangos que lográbamos coger del gran árbol. Así pudimos, mi primo Juancho y yo, vivir juntos algunas aventuras que aún recuerdo y describo en este aparte de carta. Me enseñaste a jugar fútbol, a cortar con un serrucho. Juntos aprendimos a pasar por encima y por debajo de las llantas de colores, a troquear con la tiendita que mi mamá y nuestra mamita nos armaron. Te vi trepar árboles y a dar vuelta canela. Me enseñaste de las mariquitas y los hormigueros. Caminamos juntos de ida y vuelta al hogar infantil. Comimos paletas y hablamos de tu profesora. Con ella conocimos la muerte, lloramos y temimos volver al hogar. Sabíamos que sin ella no sería nunca igual. La nueva nos dejará pasar por la puerta de en medio de salón en salón. Recuerdo que mi familia valoró y quiso el hogar infantil. Nunca se ausentaron de las reuniones y fiestas. Como cuidadoras, tal como dice la carta, seguían el hilo de todo lo que proponía el hogar, como las tienditas para el trueque. Mi abuela a veces parecía disfrutar más del hogar que los niños que íbamos todos los días. En esta fotografía muestra a mi abuela cómo baila con nosotros en una de las fiestas de celebración del Día del Abuelo. Al entrar al colegio aparecieron nuevas reglas y rituales desconocidos. Habían filas en el descanso.
Durante estos, los descansos, los baños siempre estaban llenos y en las clases se debía pedir permiso para ir y abandonar el salón. Las excusas para llegar tarde no eran fáciles de conseguir. El uniforme siempre bajo la rodilla. Las fiestas de familias fueron reemplazadas por periódicas reuniones de padres en cada aula, y las labores de aseo de aula aparecieron y se fueron intensificando en cada avance de grado. El colegio tenía dos sedes. La que fuera primaria era pequeña, más encerrada y con muchas más rejas que la otra sede, la de secundaria, que sí era grande, con muchas canchas de cemento en medio y alrededor las aulas con sus altas ventanas de barrotes. En esta sede había un jardín con una virgen y estaba encerrado con una reja de hierro forjado pintado de verde. Aunque no podíamos entrar a él los estudiantes, me gustaba acercarme durante los descansos. El espacio escolar, la escuela, no es un escenario neutro en el que se brinda un servicio como la educación formal, así como tampoco se reduce a un lugar en el que se está asegurado el desarrollo de retóricas y áreas de conocimiento en las que consiste la actividad didáctica. En el espacio escolar, la arquitectura está vinculada con las dinámicas escolares y es considerada, parafraseando a Escolamo, en su propia expresividad, como una mediación pedagógica y como programa educador. El diseño arquitectónico y mi interés en él se concibe entonces como texto o representación del discurso escolar. En el Tomás Cadavid hay árboles y espacios que asemejan jardines. A la institución educativa Tomás Cadavid llegué con práctica pedagógica temprana, un nuevo escenario escolar que se me presenta. Ahora las ventanas no tienen barrotes, pero sí hay ventanas de vidrio situadas en la parte alta de muros grises y puertas naranja. Así como en el hogar infantil de mi infancia, en el Tomás Cadavid hay árboles, arbustos y parque infantil. Y, como el que fue mi colegio, también hay televisores conectados a una red en cada aula. Yo no quise ser profesora, la docencia me fue encontrando o yo a ella. En este momento, la pregunta vocacional surge, pero ya no me angustia. La vocación docente ha germinado en mí como las plantas que crecen resistiendo al pavimento, que no se perciben, que se olvidan y se niegan, pero en cuanto se les presta atención, cuentan que han estado ahí, creciendo, pululando, expandiéndose bajo la capa de insípido pavimento. Realidad virtual. Si antes del confinamiento la escuela era un espacio polisensorial inexplorado y negado por algunos maestros y las instituciones, ahora el espacio virtual parece un limitante para la exploración sensorial. En él antes la intuición, la imaginación, el tacto, el olfato, el gusto, la vista y el oído tenían múltiples estimulantes externos de los que se formaba cada sujeto una perspectiva de realidad. Los muros con manos marcadas, las barandas oxidadas o caídas en las escuelas, los pupitres con las huellas del paso de las generaciones, las loncheras, los cuadernos mojados, las solicitudes para ir al baño y un largo etcétera, hacen parte de un pasado no lejano pero que aparece ahora como inalcanzable. Ahora, en la nueva realidad, no está la interacción con los materiales que hacían la escuela. Los sentidos se estimulan a diario, son la vista y el oído. El tacto que nos da un sentido de realidad ha sido limitado a teclados. Ahora parece que se ha perdido la incertidumbre que traía cada día, pues todo está dicho, y si no lo está, en pocas horas es subido a la red. En el ahora caminamos menos, y siempre en el mismo lugar, sujetos a un presente que limita nuestras interacciones. La interacción escolar se ve limitada a lo que ocurre en el brevísimo espacio de encuentro convocado por un maestro para dictar su clase. Ahora, los manuales de convivencia escolares cuentan con un apartado de ciberacoso, tratando de reglar y controlar la interacción escolar en un nuevo espacio. Ahora surgen impedimentos al control que se ejercía en la escuela, como papito, mamita, aprovechen, chupe y chupe mango, muy rico y muy bueno el aguacate, las fiestas de los vecindarios, las desconexiones e intermitencias de la señal de internet, la falta de alimentos que antes la escuela de forma milagrosa suplía, las ocupaciones y deberes en el hogar. Es cierto, es visible, están latentes los impedimentos en la adecuación de los espacios escolares en la virtualidad. Ninguna casa es igual a otra, ninguna familia es igual a otra, ningún espacio físico parece sujeto a control desde la distancia, al menos desde el rol del maestro. La revolución virtual ha implicado cambios en los paradigmas hegemónicos,
Pensando específicamente en la escuela, el habitar el espacio virtual ha propiciado en mí la emergencia de interrogantes acerca del rol de los maestros, la interacción escolar y el habitar un espacio que nos obliga a concebir el mundo de manera diferente. ¿Qué sucede con el otro real? ¿Qué es lo que existe? ¿Cuál es el sentido de la enseñanza de unos contenidos? ¿Cómo dar un lugar al otro a partir del reconocimiento para posibilitar el gesto de la transmisión? En un encuentro virtual convocado por la Facultad de Educación, la profesora María Paulina Mejía deja para la reflexión la pregunta por la presencia. ¿De qué forma se hace presencia en el espacio virtual? Un espacio que, como ya lo he dicho, limita la percepción, pero rompe los límites espaciotemporales. Encuentro la posibilidad de explorar las respuestas a este interrogante a través del discurso, pues este no es un gesto muerto, es más bien la expresión del diseño arquitectónico de los procesos mentales que nos ponen en interacción con el mundo. Los discursos no son inhabitados, somos textos andantes. Si en algo podemos estar de acuerdo es que la pandemia ha develado y ha dejado ver la urgente necesidad de transformación de la escuela y de los paradigmas de la educación, especialmente en lo que concierne a las concepciones y distribución de los espacios. El paso de la escuela al espacio virtual no solo se ha limitado por las condiciones materiales, sino también y en gran medida por las visiones de la educación que tenemos. Yo no quise ser profesora, digo esta frase ahora sin miedo a ser mal vista, pues a veces en las facultades de educación ronda la idea de que la vocación docente es natural, como si desde la infancia todos escucháramos el llamado de algo sagrado. Ante la crisis pandémica, la preocupación por la vocación y la práctica pedagógica en el espacio virtual están latentes, sea para reafirmar o contradecir posturas. La educación en el ciberlugar me hace pensar que las prácticas pedagógicas no deberían responder a las necesidades sociales desde lugares privilegiados, ni con la voz de quien profesa unos mandamientos sagrados. La educación es mundana, está siempre en falta y por eso se mueve. Realidad pospandemia o la realidad deseada. Es común para todos que la realidad que se nos presentará luego de la pandemia es aún desconocida. Mucho más es incierto si habrá cambios sustanciales a nivel paradigmático. Yo quisiera pensar que sí, que es una oportunidad para la escuela resurgir y encontrarse en un lugar en el mundo, lejos de métodos coercitivos y violentos en la formación del ser. De modo tradicional, me niego a pensar en una escuela netamente virtual. De lo que sí me alejo de posturas tradicionales conservadoras es del considerar y esperar el regreso al antes. Loris Malaguzzi decía que el espacio-ambiente es el tercer maestro, que éste nos habla, provoca, da cuenta de la concepción estética y es reflejo de identidad. Como es el centro de interés de estas reflexiones, considero algunas características que, siguiendo las ideas de Francesco Tonucci, Alfredo Hoyuelos, Loris Malaguzzi y, en más o menos medida, de Froben, merecen la consideración para la creación de espacios escolares pospandemia, o este es más bien el espacio que yo deseo. Ahora que la escuela está en casa, tendrá que ser un interés de las escuelas, el sistema educativo y la comunidad en general la preocupación por la creación de espacios protectores de ciudad, partiendo de los hogares. En esta medida, en los espacios exteriores, las niñas y niños deben ser visibles, tener una voz y lugar en la ciudad. Deben poder habitar la calle. Los espacios exteriores en las escuelas deberían dejar de ser de uso exclusivo de algunos días, fechas especiales o áreas como la educación física. La configuración de los espacios escolares debe ser pensada bajo las premisas retos, riesgos y peligros. En dicha configuración, y volviendo a los espacios exteriores, Alfredo Hoyuelos aboga por pensar y diseñar espacios escolares con arquitecturas verdes, con más presencia natural que la artificial impuesta por el cemento, el hierro, el vidrio y otros materiales que cohíben la polisensorialidad. La escuela tendrá que abrirse, romper el cascarón y entregarse al mundo, dejándose sorprender por lo cotidiano. Se trata de romper el cascarón y posibilitarse nuevas perspectivas de interacción escolar, de disponer el espacio ambiente para la escucha de lo cotidiano, de la imaginación y la creación libre, sin condicionar ni disciplinar los cuerpos bajo regímenes de convivencia escolar. Muchas gracias.